Hoy vamos a aprender 4 palabras que son claves dentro del método científico y este tema nos interesa mucho porque hay una cosa que se llama cientificismo. El cientificismo es la idea de que lo único que puede proveer de verdad al ser humano es la ciencia y por consiguiente la única voz que tiene derecho a existencia pública es la voz de la ciencia, con las implicaciones que esto trae. Ese es el cientificismo. Pero para librarnos del cientificismo y sin embargo seguir apreciando y aprovechando la ciencia, necesitamos conocer cómo se hace ciencia. Y es aquí donde entran 4 palabras, atención, 4 palabras que van a ser muy importantes. Son 4 adjetivos propios del método científico. El primer adjetivo es matematizable. Son palabras feas de pronunciar, pero bueno, son palabras muy descriptivas. Entonces, lo primero es que el método científico busca conocimiento matematizable, o sea que se puede expresar en lenguaje de matemáticas. Eso significa ecuaciones, pero también significa distribuciones de probabilidad, también significa cálculo tensorial, también significa geometrías no euclidianas, todo lo que tiene que ver con el mundo de las matemáticas. Es decir, el conocimiento científico, según el método de la ciencia contemporánea, es matematizable. Segunda palabra, el conocimiento científico es controlable. ¿Controlable qué quiere decir? Pues típicamente lo que tú asocias cuando oyes hablar de ciencia. Incluso en los memes y en las redes sociales y en las películas de divulgación, siempre que te muestran a un científico, o casi siempre que te muestran a un científico, es una persona que está en un laboratorio y que está con una bata blanca. ¿Por qué la bata blanca? Pues para proteger su ropa. ¿Y por qué blanca? Pues para que se vea si hay algún color extraño. En fin, y está en un laboratorio. Es un ambiente controlado. El conocimiento científico es un conocimiento bajo control. Por eso la primera palabra es matematizable, la segunda palabra es conocimiento controlable, atención, es decir, en condiciones controladas. Es lo que intentamos decir con esa palabra, condiciones controladas. Si yo digo, por ejemplo, que encontré que hay un modo de asociar molecularmente al hidrógeno y al oxígeno en una sustancia líquida y que esa sustancia hierve a 200 grados centígrados al nivel del mar, ¿qué es lo primero que me va a decir un científico en Finlandia? ¿Qué es lo primero que me va a decir un científico en Corea del Sur? ¿En qué condiciones realizó usted ese experimento? Es decir, hay que controlar las condiciones. Típicamente las condiciones van a ser condiciones de pureza de ese líquido, condiciones de presión, porque no es lo mismo la presión atmosférica en todos los sitios y esto depende, esto también marca los puntos de ebullición, en fin. Entonces, el conocimiento científico, de acuerdo con el método de la ciencia contemporánea, es un conocimiento controlable. Y de controlable viene la tercera palabra que nos interesa, que es la palabra repetible. Si yo sigo con mi historia, encontré agua que hierve a los 150 o a los 200 grados centígrados al nivel del mar. Alguien me dice, ¿puedo acompañarlo mientras usted vuelve a hacer su experimento? O alguien me dice, descríbame su experimento, yo quiero hacerlo, qué sé yo, en New Jersey, o yo quiero hacerlo en Ámsterdam, o yo quiero hacerlo en Río de Janeiro. Repetible. El conocimiento que no es repetible, el conocimiento que se supone que se dio una sola vez, eso en sí mismo no se considera conocimiento científico, aunque esto veremos que tiene también sus excepciones y sus complicaciones. ¿Me va siguiendo, no? Tenemos 3 palabras hasta ahora: conocimiento matematizable, conocimiento controlable, conocimiento repetible. Pero nos falta la cuarta, que probablemente es la más importante: conocimiento verificable, o conocimiento, también se le llama, después de un filósofo llamado Karl Popper, se le llama conocimiento falseable. Es decir, ¿hay alguna manera de averiguar si tu teoría es cierta o es falsa? Si tú no presentas una manera, que va a ser una manera experimental, ¿no? Porque eso está incluido en la parte controlable. La parte controlable quiere decir que es experimental,
Quiere decir que es por medio de herramientas, instrumentos, mecanismos, medidores, corrientes alternas, campos magnéticos, presiones, balanzas. Controlar es eso, controlar es eso, controlar es el experimento. Entonces, viene la parte, matematizable, controlable, luego repetible, y ahora estamos con falseable o verificable. Es decir, tú tienes que tener alguna manera de mostrar que lo tuyo sí es o no es. Y hay un ejemplo que viene del mundo de la física, mundo con el que estoy parcialmente familiarizado. Por supuesto, en este momento soy menos que un aficionado, hay que ser sinceros. Pero en mis tiempos, no te creas, en mis tiempos yo hice estudios profesionales de física, física pura, en la Universidad Nacional de Colombia. Pues bien, el conocimiento científico tiene que poderse falsear, es decir, tiene que haber alguna manera de determinar si es o si no es, y esa manera pues tiene que ser experimental. ¿Todo esto qué significa? Pues ahí es donde te quiero dar el ejemplo. Una de las teorías más elegantes, más interesantes de la física es la llamada teoría de cuerdas. Aunque hoy hay distintas versiones de la teoría de cuerdas, pero hablemos así en general. Teoría de cuerdas. Básicamente la teoría de cuerdas es una de las teorías, de las grandes teorías, que tratan de explicar todos los fenómenos que conocemos, todos. Y eso significa explicar las fuerzas subatómicas, pero explicar también las fuerzas que actúan a grandísimas distancias, como decir qué está pasando con la llamada materia oscura, qué está pasando con la energía oscura, y sobre todo, que es el gran rompedero de cabezas en este momento, cómo podemos integrar plenamente la gravedad junto con las otras fuerzas que son las propias de la mecánica cuántica. Bueno, la teoría de cuerdas parece muy prometedora en lograr una especie de teoría del todo, es decir, vamos a incluir todas las interacciones que conocemos, electromagnéticas, por supuesto ahí entrarán rayos gamma, rayos X, rayos infrarrojos, vamos a incluir la gravedad, vamos a incluir las fuerzas nucleares fuertes y débiles, vamos a incluirlo todo. Todo va a caber en nuestra teoría y es la teoría de cuerdas. Eso suena muy bonito, pero a ver, ¿sabes cuál es el problema que tiene la teoría de cuerdas? Y no es un problema de hace un año ni de hace 5 años, es un problema de hace mucho tiempo. Y ese problema es, hasta ahora no se ha podido diseñar algún tipo de experimento que diga si la teoría de cuerdas es correcta o no. Leí no hace mucho que para poner a prueba la teoría de cuerdas se necesitan unos niveles de energía y por consiguiente unos aceleradores de partículas subatómicas muy potentes. Y entonces otra pregunta, ¿qué tan potentes? Porque ya tenemos aceleradores muy potentes. Estados Unidos tiene aceleradores muy potentes. El acelerador más potente del mundo en este momento está en lo que se llama el CERN, que viene del francés y significa el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el CERN. Y el CERN tiene una potencia impresionante, te puede acelerar protones a más del 99% de la velocidad de la luz. Eso es tener mucha fuerza. Pero ¿sabes de qué tamaño tendría que ser un acelerador de partículas para poner a prueba la teoría de cuerdas? Tendría que tener el tamaño del sistema solar. Estamos un poco cortos en ese sentido. Nos falta bastante tecnología para hacer un acelerador de partículas que tenga más o menos el tamaño de la órbita de Plutón, aunque ya Plutón no lo consideran planeta. Entonces tú te das cuenta que eso es lo que significa falseable. Falseable significa no me eches historias, dime cómo se verifica o se falsea, o sea, se demuestra que es falso lo que tú estás diciendo. Esas son las 4 características de la ciencia. Bueno, las principales, seguro que hay otras derivadas. El conocimiento científico es matematizable, o sea, no se queda simplemente en impresiones, en descriptores genéricos. Tiene que ser controlable, el ideal es que sea en un laboratorio, tiene que ser repetible y tiene que ser falseable, tiene que poderse verificar a través de experimentos. Esto es lo propio del método científico. A ver, hablando en lenguaje religioso, no es ningún pecado que la ciencia necesite de todos estos elementos, no es ningún pecado. Al contrario, estas son
las potentes bases, estos son los pilares poderosos que hacen de la ciencia esa herramienta tan precisa y tan potente para su propio campo. Pero aquí es donde nos preguntamos por los límites intrínsecos. ¿Y qué sucede con lo que no es cuantizable? Es decir, lo que no es matematizable, para ser más precisos. Un estado de ánimo, por ejemplo, seguro que lo puedes matematizar. ¿Del todo? Tú puedes utilizar escalas, pero en las escalas tienes que basarte en la introspección. ¿Usted cómo se siente hoy? Los que hemos estado hospitalizados por distintas razones hemos oído el tipo de interacciones que tienen los médicos con nosotros. Y a veces nos piden cantidades, ¿no? Nos dicen de 1 a 10, ¿qué dolor tiene? ¿Qué tan matematizable, qué tan matemático es eso? ¿Y todo es controlable? Por ejemplo, ¿qué pasa con la historia? Yo puedo controlar todas las condiciones para estar absolutamente seguro de qué fue lo que llevó a Napoleón a la idea de tener un imperio, el imperio francés de aquella época, a comienzos del siglo XIX. Yo puedo realmente controlar todos los factores y decir, este es el factor que sucedió en tal neurona de Napoleón y por esto fue que él quiso hacer lo que hizo. Y yo puedo repetir, y volvemos aquí al tema de la historia. Supongamos que tú tienes algún tipo de trauma que proviene de la época de tu nacimiento. ¿Vamos a repetir tu parto? ¿Te parece? ¿Lo repetimos? Ahí viene como Juan capítulo 3, ¿no? Repitamos el parto. ¿Puede uno volver a entrar en el vientre de la mamá? ¿Podemos repetir tu parto? ¿Podemos repetir tu infancia? Sí, se pueden hacer estadísticas, pero ¿estás seguro que las estadísticas captan absolutamente todo de cada individuo? Entonces, no todo es tan repetible. ¿Y todo se puede falsear? Si, por ejemplo, una persona te afirma, y hasta donde tú logras observar parece que dice la verdad, te dice, estoy profundamente enamorado de Rosana. ¿Estás seguro de que tú puedes falsear eso en todos los casos y con todas las personas? En general, los reportes de subjetividad, en general, los acontecimientos únicos e irrepetibles, y en general, los acontecimientos propios de la historia, no son repetibles, ni matematizables, ni son tampoco controlables, ni son tampoco falseables. Tenemos algunas pistas. Sí, tú puedes utilizar ADN, tú puedes determinar que Napoleón finalmente sí fue envenenado. Hay algunas cosas que puedes hacer. Pero ¿no te parece que es muy exagerado decir que el único conocimiento válido es la ciencia? Yo creo que ya estamos maduros para despedirnos de esa idea y para reconsiderar lo que decimos de la ciencia. Es una empresa admirable, pero no es la única fuente de conocimiento. Y esto no va en detrimento de la ciencia, sino va en alabanza del verdadero esfuerzo científico.